Imagínense. Entonces, vamos, Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí la palabra siervo se traduce también esclavo. Y un esclavo es el que no tiene derechos, ¿sí? Porque tiene un dueño. Y nosotros antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Jesucristo. Nada más que ahora es esclavos por amor, ¿verdad? A Jesucristo. Entonces dice, esclavo, esa es la traducción más correcta, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Este llamado es el llamado específico. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son misioneros, no. Cada quien va a recibir su llamado específico de Dios. Ese rollo de que yo quiero ser, tú no quieres ser nada. Es lo que Dios quiere que tú seas. ¿Sí? Es el llamado que Dios te dé a ti. Entonces, Pablo acepta esto y dice, yo soy llamado a ser apóstol. Apóstol es un enviado. Eso quiere decir apóstol, un enviado. Y luego dice, apartado para el evangelio de Dios. Este apartamiento es en base al conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Ya ustedes deben de saber de lo que estoy hablando, ¿verdad? La mayoría. La presciencia de Dios. El conocimiento previo que tiene Él de todas las cosas. En base a eso, al que Él conoce, nos conoce aún desde antes de nacer, fue que Dios trazó un plan. Eso se llama predestinación. Pero esa predestinación no es arbitraria de parte de Dios, acuérdense de eso. Sino es en base a lo que Él sabe y conoce, por eso es Dios, de que tú le ibas a recibir en tu corazón, ¿sí? Por eso Él dice, yo fui apartado para el evangelio de los mormones. El evangelio de Dios. Ahora fíjate, aquí es muy importante distinguir esto, el evangelio de Dios. ¿Qué es evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Del griego, buenas nuevas. O sea, las noticias de Dios, el mensaje de Dios hacia el hombre. Versículo 2. El evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Desde el Génesis 3, versículo 15, ahí está la promesa del Mesías. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, pondré enemistad, ¿sí? O sea, la simiente de Dios contra la simiente de Satanás. ¿Quién es la simiente de Dios? Los nacidos de nuevo. ¿Quién es la simiente de Satanás? Los que no han nacido de nuevo. Y hay un conflicto allí que está en toda la Biblia. Y Romanos la describe de una manera, bueno, pues a la manera de Dios, ¿sí? Magistral. Pero usó a un hombre como te puede usar a ti. Entonces dice, Él había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento, las Santas Escrituras. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Moisés? Cada utensilio, cada mueble, cada cosa que estaba allí tipificaba. Eran tipos, ¿se acuerdan? ¿De quién? De Cristo. Todo absolutamente. Pero todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero la realidad es Cristo. ¿Sí? Versículo número 3. Estas escrituras, esta promesa que estaba en las escrituras, eran, ahí está, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Si ustedes anoten Mateo capítulo 1, ahí viene la genealogía de Jesús. Y empieza desde David según la carne. Y ustedes van a notar que en la genealogía de Jesús, en la descendencia de Jesús, había gente que tú dices, ¿y por qué está este aquí? Como Rahab, la ramera, y algunos otros que tú dices, ¿cómo de él? De él. ¿Por qué? Porque por fe, todo ese linaje encontró la justificación, fíjense, desde el Antiguo Testamento. A ver, una pregunta, si me los voy a... Pues ya tienen un año estudiando ya, más o menos. A ver, ¿en el Antiguo Testamento nacían de nuevo o no?